Segunda sesión de nuestro curso Plan de Estudios 2022. En esta ocasión platicaremos un poco sobre el programa de mejora continua, la ruta de análisis del programa sintético para ir arribando al programa analítico y a la planeación didáctica. A partir de estos elementos será muy importante que tengamos en consideración el acuerdo secretarial emitido el 5 de abril del 2024, donde se proponen los lineamientos para el Consejo Técnico que actualmente nos rigen, en donde se describe la importancia de la elaboración del programa de mejora continua, la integración en cada centro educativo de un comité de planeación y evaluación y también articular un proceso de mejora continua en cada una de las instituciones. Para ello haremos un pequeño repaso, un checklist de los conceptos importantes donde es de vital relevancia entender a qué se refieren los lineamientos del Consejo Técnico cuando hablan de un proceso de mejora continua. Es trabajar una práctica reflexiva en torno a las capacidades institucionales de cada escuela, la cual irá dándose de manera progresiva, gradual, sistemática, contextualizada y en especial participativa, que intentará garantizar el máximo logro de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes, así como brindar un servicio educativo de excelencia y pues que se pueda garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de todos los estudiantes de dicha institución. Eso es un proceso de mejora continua, es un proceso donde todos los actores educativos participan, en especial docentes, directivos, personal de apoyo, administrativos, vinculados a estos procesos, ¿sí? Es importante que se pueda reconocer la participación si hay una institución donde tiene servicio de USAER. Es importante que esté dentro de estos procesos de mejora continua. El docente en ocasiones que en instituciones de educación primaria, preescolar, se cuenta con algún docente habilitado para brindar las actividades de educación física, de taller de computación, también lo que tiene que ver con los servicios de USAER. Debemos de buscar el involucramiento de cada uno de los actores y que cada uno de nosotros podamos participar en esta práctica reflexiva, en esta deliberación para definir los puntos torales que permitan justamente el máximo logro de aprendizajes y brindar ese servicio educativo de excelencia alineado a un pleno derecho de la educación para los estudiantes de cada institución. Cuando hablamos de un programa de mejora continua es justamente cómo el colectivo, ¿sí? De alguna manera el colectivo docente se organiza para definir las líneas de acción de la gestión escolar. Y esto al final o de manera gradual durante uno o varios ciclos escolares debe de llevar una tendencia a mostrar mejores resultados educativos en todos los sentidos. La convivencia, la apropiación de aprendizajes, el acercamiento al perfil de egreso, la apropiación de habilidades, el desarrollo de saberes, en fin, esos elementos es importante que podamos entender que este programa no es para solo un ciclo escolar, puede integrar varios ciclos escolares. Eso sería una visión muy estratégica que permitiría realmente a mediano y largo plazo entender y observar los avances que se van teniendo como colectivo de acuerdo a las acciones, metas y objetivos predeterminados por el colectivo docente. Para ello es importante partir de un diagnóstico socioeducativo y esto, una vez que lo vayamos construyendo, será prioritario a partir de ese diagnóstico trazar los objetivos, mostrar las metas y las acciones y que estas acciones de preferencia tengan nombre y apellido, es decir,
es importante que le asignemos un nombre de la persona o personas responsables de cada una de las acciones, porque eso permite valorar de manera objetiva y pertinente los avances de lo que viene contribuyendo cada uno de los actores educativos del colectivo escolar. A partir de esto, pues ir entendiendo a qué le llama diagnóstico socioeducativo de la escuela los lineamientos del Consejo Técnico, y a la letra dice que es una valoración que realiza el colectivo docente sobre las condiciones educativas de la escuela, en sus retos en términos de aprendizaje y formación integral de sus estudiantes, los que enfrentan sus maestras y maestros en cuanto a sus prácticas docentes y directivas, la organización, gestión y administración de la escuela, así como las condiciones de infraestructura, el papel de madres, padres de familia y tutores, y la relación con la comunidad, así como el contexto social, económico, territorial y cultural en que se ubica, lo que permite establecer el punto de partida para sustentar sus decisiones y llevar a cabo acciones de mejora. Como lo podemos ir analizando y reflexionando, básicamente es una descripción desde el entorno pues, global, puede ser desde el entorno comunitario, municipal, estatal, nacional, internacional, que nos esté marcando cierta ruta o cierta tendencia, qué desafíos tenemos como docentes para poder atender de manera pertinente el desarrollo de los aprendizajes y en especial la formación integral de nuestros estudiantes. Es con ello con lo que nosotros tenemos el punto de partida, el punto de salida en esta ruta de la construcción del programa de mejora continua. Por eso será muy importante que nosotros podamos tener una claridad con este escenario de los elementos importantes que debemos de tomar en consideración para la construcción de un diagnóstico socioeducativo pertinente. Además, dentro de este proceso es importante la ruta de la gestión escolar, que de acuerdo a los lineamientos del Consejo Técnico nos dice que son procesos que debe de asumir la comunidad escolar para diseñar y poner en marcha diferentes acciones que les permita enfrentar los retos que se le presentan de manera colectiva y articulada, dar un acompañamiento y monitorear el desarrollo y los avances. Y también implica liderazgo y organización por parte del colectivo docente y los recursos de los que se dispone para impulsar los procesos de mejora de la escuela. Esto va a permitir alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, el desarrollo de un pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Por lo tanto, la gestión escolar es esa acción continua, pertinente, constante, donde no es solamente del directivo, sino es la colaboración, la participación, la implicación de todos los actores, de los docentes, del personal administrativo, del personal de apoyo, de todos los actores educativos, de cómo vinculamos a las familias, de tal manera que permita que las acciones, que las metas, que los objetivos que vamos a ir diseñando e implementando en nuestro programa de mejora continua favorezcan al máximo logro de aprendizajes de nuestros estudiantes y de manera específica al desarrollo del pensamiento crítico y con ello mejorar los lazos entre la comunidad y la escuela. Además, entender cuando hablamos también de un currículum deliberativo, de acuerdo a Miguel Ángel Díaz Barriga, en uno de sus textos, nos comenta que justamente la deliberación tiene que ver con un escenario donde el Estado, donde el gobierno propone un punto de partida. En nuestro caso, ese punto de partida son los programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6. A partir de ellos, y nosotros en el ejercicio docente vamos haciendo una
lectura de la realidad, un diagnóstico socioeducativo que nos permita tener un punto de partida de dónde nosotros estamos iniciando las nuevas vistas, los nuevos procesos para que nuestros estudiantes puedan acercarse o alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. Con ello es importante entender que los programas sintéticos justamente son documentos curriculares que son emitidos por la Secretaría de Educación Pública y que dependerá de la fase cuál es el que nosotros debemos de utilizar, hacia dónde vamos a trazar la línea de qué contenidos estaremos trabajando por campo formativo, por disciplina, y cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje que queremos promover. A partir de eso, ir identificando cómo al ir logrando estos procesos de desarrollo de aprendizaje de los diferentes contenidos de las disciplinas de los campos formativos, cómo esto abona a la concreción del perfil de egreso, seguramente a través de los canales, de los puentes llamados ejes articuladores. Y es así como de manera sucinta las maestras y los maestros de educación básica vamos a poder encontrar insumos, elementos para el diseño, ¿sí?, de las actividades didácticas que puedan ser pertinentes y relevantes para nuestros estudiantes, partiendo de un diagnóstico socioeducativo, partiendo de una lectura de la realidad que seguramente nos dará elementos sustanciales para el análisis y que nos permita de alguna manera concretar una ruta de acciones, una ruta de contenidos, una ruta de estrategias didácticas y pedagógicas que permitan la concreción de la apropiación de saberes, habilidades, actitudes por parte de los estudiantes, de acuerdo a las disciplinas de los campos formativos que estemos trabajando, y con ello el poder arribar con nuestros estudiantes a ese perfil de egreso tan anhelado en educación básica. Pues bueno, pues todo esto también tiene una base legislativa, legal. En el artículo 109 de la Ley General de Educación nos dice que cada consejo técnico debe contar con un comité de planeación y evaluación, y este debe de tener a su cargo la elaboración de un programa de mejora continua. Ojo, es una responsabilidad compartida con todo el colectivo. No quiere decir que solo ellos deban de participar en el diseño, en la integración, en la implementación del programa de mejora continua. Todos, todo el colectivo debe participar, pero el comité de planeación y evaluación sería el responsable de vigilar desde la redacción, de vigilar que los insumos sean los pertinentes, de estar al pendiente de las acciones que se vayan implementando, de ir midiendo las metas, los alcances que se van dando, logrando, y qué tanto se alcanzan los objetivos planteados. Recordar que un programa de mejora continua no es un documento para solo un ciclo escolar, son documentos que deben de trabajarse de manera estratégica para más de un ciclo escolar, y eso con la pertinencia y con la valoración y el seguimiento constante de las acciones y el alcance de las metas, definir si habrá que modificar, si habrá que integrar, si habrá que modificar completamente alguna acción que no nos haya dado resultado. Por eso es importante que estos comités de planeación y evaluación sean funcionales en los centros educativos, al interior de los consejos técnicos escolares. Y bueno, pues a partir de esto, insisto, el programa de mejora continua tiene ciertas características. Lo primero es que es de carácter plurianual, que quiere decir que no es para un ciclo escolar, debe de estar visto para más ciclos escolares. Como sugerencia, podemos tomar una mirada a 3 años. ¿Sí? Por ejemplo, a 3 años una generación de secundaria pues nos permite avalar o valorar si la generación que entró con el diseño
en este ciclo escolar del programa de mejora continua, justo cuando egresa, qué tanto logró, qué tanto alcanzó los procesos de desarrollo de aprendizaje, qué tanto se acercó al perfil de egreso, y eso permite tomar decisiones con mayor información, con mayor evidencia, para saber si hay que continuar, mejorar o definitivamente modificar la estructura para mejorar los alcances y los avances por parte de los estudiantes en la apropiación de los contenidos, de los procesos de desarrollo de aprendizaje de los diferentes campos formativos. Y es importante en todo momento que el Comité de Planeación y Evaluación tenga muy claro que además de una vez de que se hace la construcción de este documento del programa de mejora continua, se le brinde seguimiento, se le brinde acompañamiento y se evalúe por lo menos cada ciclo escolar el alcance de las metas, de las acciones, de los objetivos que se han redactado en dicho documento. Esto, de alguna manera, pues es importante ir identificando que este comité de planeación y evaluación, pues tiene varios elementos, entre ellos desde coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua, el hecho de que son de alguna manera los integrantes de este comité, pues son responsables de la sistematización de la información, de estar en un constante diálogo con el colectivo para dar información pertinente sobre las acciones que se están realizando, sobre las metas alcanzadas, sobre lo que tenemos que seguir trabajando, sobre indicar quiénes son los responsables de cada acción y que con su trabajo ir obteniendo la información pertinente para al finalizar dar una rendición de cuentas. Es importante que este comité de planeación y evaluación pueda concretar una buena vinculación con los padres de familia, con los tutores, para que también ellos tengan en claro cuáles son las metas, los objetivos que se esperan por parte de la escuela para brindar un mejor servicio educativo a los estudiantes y que se logre esta colaboración, esta integración, puede ser una tarea importante de este comité. Además, una vez que se va dando seguimiento, que se van rescatando las evidencias, será importante que se vaya comunicando al Consejo Técnico los avances en la concreción de acciones, de metas y objetivos por parte del programa de mejora continua. Y es importante que este comité de planeación y evaluación pues defina con todos los integrantes del Consejo Técnico la forma en que lo que se decida trabajar en el programa de mejora continua se pueda comunicar con toda la comunidad escolar y con el personal también de funciones de supervisión, por ejemplo, una reunión con el supervisor escolar, con los ATPs de la zona, en el caso de secundarias generales y técnicas, integrando a los jefes de enseñanza que acompañan la institución, porque eso permitirá tener muchas miradas que puedan apoyar y aportar a estos procesos. Entonces, es una ruta muy interesante. El Comité de Planeación y Evaluación, primero, en su fase de diagnóstico, en especial, una de las rutas debe de ser el recuperar lo que opinan los estudiantes, lo que opinan las familias, lo que opinan sus compañeros de trabajo, docentes, directivos y cualquier otro actor que esté involucrado en el servicio educativo de la institución. Es importante que una vez con esa información se pueda integrar, se pueda sistematizar y se lleve a una reflexión y análisis para identificar cuáles son las problemáticas más sensibles que se identifican desde la mirada del estudiante, de las familias y del colectivo docente de cada institución. Con esto, dar a conocer estas problemáticas que una vez que se han identificado, se pueda diseñar una serie de acciones, de metas y objetivos que permitan atender la solución a estas
problemáticas. Ya una vez pasado el tema del diagnóstico, es otro elemento importante la etapa de la planeación. Y en esa fase el comité de planeación y evaluación debe de estar en un constante diálogo para que con el colectivo docente se puedan definir las acciones. Al momento de definir las acciones es importante designar responsables de cada acción, porque eso permite la integración de todo el colectivo a las diferentes actividades y todo sumar a la concreción de nuestro programa de mejora continua. A partir de que tenemos las acciones, hay que hacer un ejercicio interesante de sistematización para que se puedan construir las metas, para que se puedan construir los objetivos y que esto, de preferencia, pues vaya alineado de alguna manera a varios elementos. Por ejemplo, en secundarias generales hay un documento rector de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, que normalmente es esa planeación anual por parte de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, pues ir ubicando cuáles de los desafíos que se tienen como Dirección de Educación Secundaria podemos asumir y contribuir a partir de lo que se trabaje en nuestro programa de mejora continua. Tenerlo muy clarito, dentro de las problemáticas seguramente alguna empatará con la Agenda 2030, ya más adelante veremos algunos ejercicios de empate y bueno, lo importante aquí es en este elemento de planificación tener muy claro que el comité es pues un responsable directo junto con la autoridad educativa para llevar un diálogo que permita la concreción y definición de acciones, metas y objetivos y que se pueda buscar la ruta adecuada para que se dé a conocer ante toda la comunidad escolar, alumnos, padres de familia, todo el colectivo docente y cómo buscar las rutas de vinculación con los padres de familia, con los tutores, para que puedan coadyuvar en el logro de las metas y los objetivos. Además, el mismo comité escolar, también de administración participativa o equivalente, deben determinar los momentos, tiempos y formas en que pues, se va a presentar a este comité la información, las necesidades en materia de infraestructura y de equipamiento, si es que en algunos de los diagnósticos socioeducativos se muestra la necesidad de algún elemento de este tipo. Una vez que tenemos ya el diseño de nuestra planeación, ¿qué debe de continuar? La implementación. Y en ese caso el comité debe de estar atento a que todos los integrantes de la comunidad educativa participen en la concreción, no solo en la construcción, no solo en la definición de las acciones, sino que se sumen dependiendo las disciplinas, dependiendo los campos formativos, dependiendo los grados de las fases en las que estemos nosotros inmersos, es importante que el Comité de Planeación y Evaluación esté atento a que todos en general podamos participar de la implementación de las diferentes actividades que se han definido y buscar a través del diálogo, a través de la invitación activa y proactiva, que todos nos podamos involucrar en la realización de las diferentes actividades y acciones que se han planificado, respetando siempre las fechas, los procesos que ya se establecieron en el programa de mejora continua. Y una vez que se van implementando las acciones por trimestre, por semestre, por ciclo escolar, hay que dar un seguimiento y una evaluación. Es decir, desde que se diseñe el programa de mejora continua, desde que se indiquen cuáles serán las acciones que se van a trabajar, es importante, además de designar a los responsables de cada acción, es importante designar los instrumentos, los insumos que nos van a servir
para obtener las evidencias si se avanzó, si se alcanzó, si no se logró alguna de las metas o los objetivos a partir de las acciones implementadas. Eso será importante, ya que va a permitir en momentos de las sesiones de consejo técnico, en momentos en que se crea pertinente por parte de la organización de cada institución, un diálogo que permita valorar el alcance de las acciones, de las metas, de los objetivos que se han incrustado en el programa de mejora continua. Y a partir de eso, tomar decisiones de los ajustes necesarios que se tengan que hacer para el logro y concreción de las metas y objetivos ya plasmados en este programa de mejora continua. Finalmente se tiene que hacer una rendición de cuentas donde se haga ese balance final de lo que se ha alcanzado durante el ciclo escolar, durante varios ciclos escolares, para que como colectivo docente se puedan tomar las decisiones pertinentes de continuar, de modificar o definitivamente de quitar alguna acción, alguna meta y replantearla para obtener mejores resultados. Y definitivamente la ruta importante después de todo este proceso es la comunicación de los avances y logros que tiene que ver con esa rendición de cuentas, por lo que será importante con el seguimiento, con la evaluación de las diferentes acciones, metas y objetivos, hacer una presentación que pueda ser entendible para los padres de familia, para los propios estudiantes, para las autoridades educativas, llámese director, llámese supervisor, llámese jefe de sector, instancias departamentales, de subdirección regional, en fin, quienes nos soliciten de alguna manera esta rendición de cuentas, que podamos presentar información que sea clara, precisa, contundente sobre lo que se ha venido trabajando con las acciones previstas en el programa de mejora continua, con el logro de las metas y con la concreción de los objetivos que estén integrados en ese documento. Y bueno, pues parte de la ruta, como veníamos comentando del programa de mejora continua, tiene mucho que ver el tema del diagnóstico, ese diagnóstico pues en especial debe de ser o debe darse a conocer también a toda la comunidad educativa. ¿Sí? Es importante que en este sentido pues se pueda ir reflexionando sobre las realidades que vamos encontrando en nuestros centros educativos. Sí, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que el diagnóstico debe tener, pues, no solo describir algunos datos que ya se puedan tener, por ejemplo, en los cuadros o en gráficos, sino que tiene que ver con ese contexto de la escuela, con esa forma de identificar las condiciones y las características de nuestros estudiantes, de sus familias, de la propia comunidad y cómo pues esto puede ayudar al logro de los aprendizajes o puede ser una barrera. El poder identificar en la información pues evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones para la elección de contenidos, para la elección de procesos de desarrollo de aprendizaje de las diferentes disciplinas de los campos formativos. Además, con el diagnóstico, la información nos debería permitir distinguir las problemáticas que podemos encontrar entre los alumnos, en especial con aquellos que presentan un rezago de aprendizaje, con relación a los que van más avanzados, qué pasa con unos y otros, qué elementos podemos rescatar de una situación de la otra. También es importante identificar cuáles son las fortalezas de nuestros estudiantes
Todos los chicos tienen algo que aportar a los procesos. ¿Cuáles son sus necesidades específicas? Si tenemos alumnos con alguna discapacidad, ojo, diagnosticada por especialista, no a ojo de buen cubero, sino algo que tengamos concreto, un estudio, un diagnóstico profesional que permite identificar esta condición del estudiante. Bueno, pues entonces habrá que identificar y ver cómo esa discapacidad se puede convertir en una fortaleza de ese estudiante para mejorar sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Poder identificar realmente con qué recursos contamos, cuáles son esos elementos que podemos utilizar, ¿sí? Y entonces el diagnóstico también, una vez que se ha ido integrando, se tiene que dar a conocer a toda la comunidad educativa para verificar la información y que esto permita generar los ajustes necesarios, tener los elementos muy claros para la toma de decisiones y poder definir las acciones que se puedan integrar en este programa de mejora continua. Y en el ejercicio de la planeación es importantísimo que nosotros en esos procesos pues podamos definir en estas características elementos pues de diálogo, ¿no? De participación, de poder sistematizar y de identificar a partir de las problemáticas cómo de manera gradual y progresiva podemos atenderlas y resolverlas en la medida de las posibilidades que tengamos con el colectivo. Y que esto pues nos debe de servir en el primer momento del diagnóstico, este tipo de preguntas que podemos hacer, qué tipo de servicio educativo queremos ofrecer o necesita realmente nuestra comunidad. Esto es para nuestros docentes. ¿En dónde estamos? ¿Qué nos falta para brindar el servicio que queremos? ¿Qué puedo aportar yo en lo particular? ¿Qué podemos aportar como colectivo? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿En qué acciones me voy a implicar? ¿En cuáles voy a participar? Eso es muy importante porque eso va a permitir que desde un inicio, además del diálogo, se pueda gestar una participación de todos los integrantes del colectivo docente. Y que bueno, este diagnóstico socioeducativo pues también nos puede ayudar con esta lectura de la realidad, porque justamente son puntos de partida importantes que nosotros podemos considerar y entonces el diagnóstico socioeducativo puede ser que no esté lejano de la lectura de la realidad que nos pide otro momento para el diseño del programa analítico. Los las rutas las podemos asumir de manera paralela para que con un solo insumo podamos tener nuestro diagnóstico socioeducativo y ya tener una parte muy sólida de la lectura de la realidad que nos pide el proceso del codiseño y de la integración del programa analítico. Y con esto, pues obviamente ya al tener cierta información, pues el poder identificar realmente las problemáticas. Ojo, ¿qué problemática identificamos? Ok, si son, ojo, las problemáticas pueden ser problemáticas al interior de la institución y fuera de la institución. ¿A cuáles tenemos que priorizar? Las que están dentro de la institución, porque son en donde está nuestra cancha de juego. Si yo quiero priorizar una problemática que está al exterior de la institución en este primer momento, sin atender lo que tenemos adentro, eh, puede darse el fenómeno de que no logremos grandes avances, porque si las familias son un tema, si ciertos contextos al exterior de la institución son el problema, no, algunos no los podemos mover nosotros. Entonces, la sugerencia sería intentemos de las diferentes problemáticas que podamos identificar,
podamos elegir aquellas que sí están en nuestro ámbito de gestión, en el pedagógico, en el didáctico, en el de gestión escolar, qué es lo que sí podemos nosotros atender para que sobre esas líneas podamos trabajar. Y bueno, pues una vez que ya tenemos estos elementos, será importante que podamos reflexionar diferentes dimensiones que pueden alimentar este diagnóstico socioeducativo, que pueden ser desde el aula, desde lo que estamos atendiendo en el día a día, cómo se da la convivencia, cómo son las condiciones familiares, cómo está mi práctica docente, si estoy al día del manejo de herramientas con inteligencia artificial, si realmente he desarrollado mi prompting y que también sé trabajar con un prompt para vincularme de manera adecuada con las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Por decir algo así. Eh, el cómo entiendo el diseño del programa analítico, el que pueda identificar realmente los intereses, los gustos, lo que le apasiona a mis estudiantes, más allá de saber si saben sumar, restar, multiplicar, porque lo otro se irá dando por añadidura. ¿Cómo viene el grupo con su aprovechamiento académico, con el tema de su asistencia? Esos son elementos de aula, ¿no? que nos pueden ayudar en un primer plano. El segundo elemento importante es la parte escolar. Si funciona nuestro consejo técnico, si tenemos claro, si todos sabemos cuáles son los lineamientos, si no lo sabemos, es importante repasarlos, retomarlos, cómo trabajar con la carga administrativa. Este ejercicio que intentamos hacer en este curso tiene que ver con reducir esa carga administrativa, porque con un proceso podemos atender 2 o 3 cosas que durante el ciclo escolar nos están solicitando y que ya teniendo muy claro que es información de donde la podemos nosotros recuperar, por ahí podemos trabajar. El equipamiento, el que tengamos pues esta salud emocional, socioemocional de nuestros estudiantes, cómo se da la participación de las familias en los procesos educativos que gestamos en la escuela, cómo vamos con la formación de nuestros docentes, en fin, cómo estos elementos también son parte del diagnóstico socioeducativo. La comunidad de docentes, todos tienen licenciatura, pero ¿cuántos más tienen un posgrado? ¿Cuántos más tienen una maestría, un doctorado? ¿Cuántos se capacitan, se actualizan, se profesionalizan durante el ciclo escolar con las temáticas que necesitamos? En fin, eso también es parte del diagnóstico socioeducativo. La comunidad, la parte comunitaria, cómo estamos en el tema de derechos humanos, cómo estamos en el tema de los servicios públicos que están al alcance de la institución o de nuestra comunidad, cómo se dan las condiciones económicas de convivencia, de tradiciones en nuestra comunidad, el entenderlas, el no pelearnos con algunas de ellas, sino entenderlas y a apreciarlas, valorarlas y tomarlas como un punto de apoyo para los procesos de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Y a partir de eso también, ¿qué otras cosas se dan en la parte regional, es decir, en el municipio, en el estado? ¿Sí? ¿Qué elementos se dan en nuestro país, a nivel internacional? ¿Sí? Y esos son elementos que van a permitir integrar un diagnóstico todavía con mayor pertinencia. Esto nos tiene que dar pues alguna luz. Hay documentos como las orientaciones que nos permiten ir articulando elementos con mayor pertinencia desde los aspectos que se van a analizar, las preguntas que se pueden trabajar como colectivo y las fuentes de información que nosotros podemos ir integrando para la elaboración del programa de mejora continua. ¿Sí? Entonces, hay diferentes rutas, diferentes procesos, diferentes ámbitos que en un momento estaremos trabajando, pero es importante que podamos entender que un programa de mejora continua, en especial, debe de partir o de ser parte de origen de un diagnóstico, ¿sí? De un diagnóstico socioeducativo.
donde toda la comunidad participe con evidencia, con información, para que a partir de ello se pueda hacer el análisis pertinente, que debe de estar vinculado a una participación y colaboración proactiva, debe de buscar que los objetivos permitan alcanzar una visión de la institución, es decir, qué queremos ser o quiénes queremos ser en 2, 3, 6 ciclos escolares, qué tipo de servicio educativo queremos brindar en nuestra institución, qué tipo de docentes queremos ser a mediano, a largo plazo, y que a partir de eso nos estemos con esta parte diagnóstica ajustando a los contextos. Nuevamente, reiterar, los programas de mejora continua no son para un ciclo escolar, son multianuales, ¿sí? Son plurianuales. ¿Qué quiere decir? Deben de estar pensados para 2 o más ciclos escolares. De lo contrario, pues es como querer cortar de tajo alguna situación y querer empezar de cero el siguiente ciclo escolar. No permite la continuidad, no permite valorar realmente si las acciones y las metas y los objetivos se pueden lograr o alcanzar en un mediano y largo plazo. Entonces es importante que lo podamos dimensionar con esa justa medida. Debe de tener un carácter flexible, es decir, si nos damos cuenta que hay alguna acción que no nos está funcionando, quitarla, moverla, modificarla, adecuarla e integrar otros elementos de ser necesario. Y definitivamente, pues que haya mucho diálogo, mucha comunicación asertiva para que los procesos se puedan generar de la mejor manera. Esto al final pues nos invita a lo que estuvimos observando hace un momento en un pequeño esquema y que en un momento lo veremos con mayor pertinencia. Necesitamos diagnóstico. A partir del diagnóstico definamos objetivos, definamos metas y cómo podemos lograr los objetivos y las metas a través de acciones específicas. Las acciones deben ir acompañado nombre de la persona, quiénes serán las personas y qué participación tendrán de manera específica en cada una de las acciones, y después dar un seguimiento y una valoración de cada una de las acciones, metas y objetivos. Con esto, pues damos ese brinco, ¿no? A lo que pues necesitamos ir identificando como son justamente estos elementos del, mm, de los ámbitos del programa de mejora continua. Indudablemente estos ámbitos son pues las rutas, los caminos hacia donde podemos dirigir nuestro programa de mejora continua. Por lo menos en este momento tenemos 8 ámbitos, entre ellos el aprovechamiento académico y la asistencia de los alumnos, donde pues podemos ir identificando cuáles son las habilidades y conocimientos más sólidos de los estudiantes, qué mecanismos tiene la propia escuela para atender el ausentismo, qué estrategias o qué campañas se han podido implementar con los padres de familia para disminuir o erradicar el ausentismo o la deserción escolar. En fin, ese tipo de planteamientos son importantes que los podamos hacer para ir dimensionando estos elementos. En el caso de la práctica docente y directiva, cómo han puesto, ¿no?, en el centro de su práctica como docentes el aprendizaje de los alumnos, o es más mi necesidad de compartir conocimiento que centrarme en que los chicos aprendan cosas. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos para atender las necesidades específicas de los estudiantes que presenten una discapacidad, una aptitud sobresaliente, que tengan una necesidad educativa específica? ¿Cómo lo estamos atendiendo? ¿Cuáles son los mecanismos que se van estableciendo como escuela para solicitar un apoyo? Si tenemos un chico con cierta condición en la que nosotros no hemos sido formados o que no tenemos las herramientas, ¿cómo pedimos ayuda? ¿A quién le pedimos ayuda?
hacia dónde nos podemos dirigir. Eso es importantísimo en estos procesos. En el caso de la formación docente, pues simplemente el ir reflexionando en torno a la mejora del logro educativo, ¿no? ¿Cómo contribuyo o cómo contribuye mi desarrollo profesional a esta mejora del logro educativo? ¿Qué tantos procesos de actualización estoy experimentando en mi materia pedagógica, didáctica, de enseñanza? Eh, Hemos orientado actividades en el propio consejo técnico para convertirlo en un espacio para generar procesos de desarrollo profesional. Es decir, invitamos a nuestras sesiones de consejo técnico a un especialista que nos ayude a utilizar inteligencia artificial, a un especialista que nos ayude a trabajar proyectos de indagación con enfoque STEAM, a un especialista que nos pueda ayudar a mejorar la convivencia escolar, apropiarnos de los protocolos de actuación. ¿Qué hacemos en ese consejo técnico? Si estamos potenciando esos espacios, es parte de la reflexión que tenemos que hacer en los diferentes ámbitos para poder identificar en cuál podemos centrarnos. ¿Sí? ¿Cómo va este avance de los planes y programas? Es decir, ya entendí cómo es mi participación en el currículum deliberativo, tengo claro cómo implemento los ejes articuladores en mi práctica docente, sé perfectamente cómo estoy promoviendo el derecho a la educación a partir de la reflexión del artículo 5 de la Ley General de Educación, cómo es o en qué medida existen prácticas de coordinación entre los docentes para la enseñanza de ciertos contenidos, es decir, que no sea un trabajo individual, sino colectivo. ¿Cómo contribuimos todos? Bueno, pues ahí está esa ruta, este mismo ejercicio que estamos haciendo, qué tanto nos hemos apropiado realmente de cómo elaborar este diagnóstico socioeducativo, cómo hacer un buen ejercicio de la lectura de la realidad, cómo interpretar la información, cómo plasmarla tanto en un programa analítico como en un programa de mejora continua, en fin. Esos pueden ser los desafíos que podemos estar identificando en estas rutas. Qué importante también pues será, ¿no? El ver la participación de la comunidad, ¿no? Realmente estamos involucrando, estamos haciendo vivo el artículo 31 constitucional, donde bueno, no a la letra, pero sí en esencia refiere que son los padres de familia o tutores los responsables de vigilar y salvaguardar el derecho a la educación de los menores y también de participar, no solamente mandarlos a la escuela, sino participar y dar seguimiento a los procesos de desarrollo de aprendizaje de los chicos. Bueno, ¿qué tanto estamos vinculando esos procesos? ¿Sí? Las autoridades educativas, cómo se está dando esa vinculación, el equipo de supervisión, sí, una parte dentro del acompañamiento tiene que ser el valorar nuestro desempeño, pero también si nosotros desde el programa de mejora continua solicitamos apoyo de las instancias de supervisión, de jefatura de sector, departamentales, de subdirección, ellos también tienen la obligación de adherirse a esas necesidades. Entonces, ¿qué tanto nos vinculamos con ellos? ¿Qué tanto aprovechamos su bagaje, su experiencia, su conocimiento para poder articular mejores estrategias para el servicio educativo? ¿Cómo está la infraestructura, el equipamiento y en especial ese tema de la carga administrativa que pues que hemos implementado, algún mecanismo para erradicar los procesos burocráticos, ¿no? A lo mejor ya nos llegó la tecnología y podemos subir nuestra información en un drive y ahí los compañeros entran, generan sus registros, ya no perdemos tiempo en lo que te llevo el cuadro, me lo regresas, lo revisas, corriges, me lo regresas otra. No, o sea, ¿qué procesos hemos propuesto para mejorar y para erradicar esta laceralidad
de las cargas administrativas. Bueno, pues todos estos escenarios que tenemos que ir dialogando, es importante que los pongamos ahí en el punto de reflexión y que elijamos alguno de ellos que esté a nuestro alcance para poder mejorar, para definir la problemática o las problemáticas que serán el punto toral de nuestro programa de mejora continua. Y con ello, pues ahí iremos trazando nuestros objetivos, iremos trazando nuestras metas, iremos definiendo las acciones, en qué momentos, quiénes son los responsables, para poder ir dándole el acompañamiento, el seguimiento, con qué instrumentos, con qué insumos mediremos los avances y a partir de esas mediciones, de ese seguimiento, cómo informaremos y en qué momento y a quiénes los avances de los resultados de nuestro programa de mejora continua. Entonces, es importante que nosotros podamos ir replanteando y redefiniendo estos elementos, ¿sí? Que son importantes porque le dan luz y camino a lo que queremos alcanzar con el programa analítico. Y bueno, pues a partir de estas problemáticas que ya habemos identificado, pues los objetivos deben de contestar por lo menos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar, llegar? ¿Y qué nos dice el diagnóstico? ¿No? Entonces, entender que el programa de mejora continua es un documento multianual, que está reconociendo que los cambios deben estar orientados hacia una mejora durante ciertos periodos, durante ciertos ciclos escolares, que el colectivo debe decidir cuántos ciclos vamos a plantear y que a partir de eso, pues entender que no porque ya esté redactado y haya sido avalado en consejo técnico y por el Comité de Planeación y Evaluación, no quiere decir que sea la única ruta, ¿no? Pero que sí es un documento articulador de las diferentes acciones que podemos después ir de ahí desmembrando, desmenuzando otros elementos del ejercicio educativo que vamos trabajando en el día a día. Y entonces será importante que para la elaboración de las metas podamos definir de manera específica el punto a donde queremos llegar. Debemos de pensar en términos de tiempo y de resultado de manera concreta, ¿sí? Esto requiere de la redacción de indicadores que permitan evaluar los niveles de logro que vamos alcanzando durante uno o más ciclos escolares para alcanzar los objetivos. Y es así como cada objetivo tiene esa meta respectiva que le permitirá ir abonando en evidencias y transformando en la parte operativa una realidad visible que estamos encontrando en nuestra comunidad escolar. Entonces, algo importante de las metas es que tienen que ser concretas. Deben de establecer un solo resultado y eso le da esa parte de concreción. Deben de ser alcanzables, es decir, realistas. Si nosotros decimos, queremos que el 100% de los alumnos desarrollen la lectoescritura, bueno, pues ahí ya solitos nos pusimos la soga al cuello, porque normalmente tenemos algunos chicos por condiciones propias, por condiciones de familia, por condiciones de contexto que en ocasiones no logran esos escenarios. Entonces, habrá que tener muy claro que en ocasiones no se puede alcanzar los 100%, ¿no? Entonces, eso también es importante, que sea medible, ¿sí? Debe ser concreta, alcanzable, medible, medible en el sentido que la meta debe especificar el parámetro con el que se va a evidenciar el cumplimiento por medio de una unidad de medida. Es decir, eh, queremos que lograr una mejora
en el desempeño académico de los estudiantes y buscaremos que por lo menos el promedio en el campo formativo tal sea de tanto, en la fase tal. Eso da cabida o en el tal grado, en tal disciplina. Eso permite que sea medible, demostrable, ¿sí? Que se pueda observar un cumplimiento parcial o total justamente de las metas. Esto obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar el avance o el cumplimiento de los mismos. Una demostración de booktubers, una demostración de canto, una demostración de habilidades socioemocionales, una feria de la convivencia, ejercicios de ese tipo que permitan la parte de que se involucren todos los integrantes del colectivo, de la comunidad escolar, para mostrar los avances que se han alcanzado. Y además debe de darse en una temporalidad bien definida. Eso es algo importante que no debemos de perder cuando diseñamos las metas, que sean concretas, alcanzables, medibles, demostrables y que tengan una temporalidad bien delimitada, es decir, que sea con tiempo finito. A partir de eso, las acciones pues son prácticamente el motor para que podamos observar que las metas y los objetivos se van alcanzando. Entonces será importantísimo que nuestras acciones también sean muy claras, que permitan que las personas pues puedan entender qué tienen que hacer, qué tienen que coordinar, qué tienen que administrar. En esta formulación, pues es importante que cuando describamos la acción sea específica, ¿sí? Que sea detallada, que permita observar el cómo se debe desarrollar y para quién está dirigida. ¿Sí? Los alumnos de primer grado deberán de trabajar esto en el primer trimestre con estas condiciones. El periodo, ¿no? Ahí está ya vinculado. Los responsables serán el maestro tal, la maestra tal, del campo formativo tal, o del primer grado, del tercer grado, del quinto grado, para coordinar las actividades de este campo formativo de la institución. ¿Sí? Es importante que las acciones tengan esta descripción clara, esa temporalidad clara, el quién estará al frente de la elaboración y con qué recursos se van a contar para realizar cada una de las acciones. Eso definitivamente le da un punto de guía, un punto de salida muy claro e importante a cada uno de los que vamos a colaborar en la concreción del programa de mejora continua. Y pues a partir de todo esto, aquí vienen algunos elementos que acabo de referir. Será importantísimo que nosotros en estos procesos, en especial el Comité de Planeación y Evaluación, le dé seguimiento a todas las acciones para obtener la evidencia pertinente que permita valorar qué tanto se han logrado las metas, qué tanto se han alcanzado los objetivos y a partir de eso tomar decisiones. Una vez que se hace ese ejercicio de valoración, también tenemos que llegar a la presentación de los resultados, ¿sí? Se alcanzaron los resultados deseados, qué aspectos favorecieron para que se lograran o para que no se lograran, el poder presentar los resultados e identificar si esto contribuyó al logro de metas y objetivos escritos en nuestro programa de mejora continua y qué ajustes necesitamos hacer
para los siguientes procesos. Pues este es el punto de partida, de salida. Es importante que ahora en miras del siguiente ciclo escolar, todos los colectivos puedan participar en el diseño del programa de mejora continua, que entendamos que es un proceso multianual, que entendamos que hay ámbitos a los cuales nos van a dar herramientas a partir del diagnóstico socioeducativo para poder trazar las líneas de acción. Si estas líneas de acción nos quedan claras, es decir, si la problemática nos queda clara, si las acciones nos quedan claras, si todos contribuimos en las diferentes acciones durante el ciclo escolar, de ahí tendremos un insumo importantísimo para trabajar la elaboración de nuestro programa analítico. Es decir, este podría ser un buen punto de partida para que ya con los elementos que hemos definido en nuestro programa de mejora continua, ahora vayamos a ese segundo nivel de concreción del currículo. En la parte deliberativa debemos de entender que el programa sintético es la parte que aporta el Estado y que ahora, dependiendo de las problemáticas, dependiendo de los temas que hemos identificado o de las necesidades que hemos identificado de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestros estudiantes, podemos elegir el tipo de contenidos, podemos elegir el tipo de situaciones que podemos plantear durante el ciclo escolar para ayudar a los intereses, necesidades que puedan tener los estudiantes y sus familias y la propia comunidad, pero también que nos sirva para resolver las problemáticas que hemos identificado en nuestro programa de mejora continua. Entonces no están desvinculados, no están desarticulados y que pueden ser dos herramientas guía para el trabajo áulico pertinente y que con estos procesos solo tengamos que trabajar sobre una sola línea porque eso va a permitir que demos respuesta al incorporar las acciones que hemos definido, la que nos corresponda por grado, por fase, por campo formativo, entonces la podemos abrazar, integrar en nuestro programa analítico y con ello dar respuesta a nuestro programa analítico, a nuestro programa de mejora continua y a las diferentes situaciones que seguramente nos van solicitando durante el ciclo escolar. Y bueno, pues esto como un elemento sustancial hay que tener siempre presente pues las situaciones educativas con las que recibimos a los chicos en el ciclo escolar. ¿Sí? La parte de su asistencia, con qué recursos contamos, temas de lenguaje, de idioma, es importante tomarlos en consideración. ¿Cuáles son las expectativas del propio estudiante, de las familias, de la escuela, del docente? ¿Sí? ¿Qué esperan que se aprenda o qué esperan ellos aprender y qué quieren aprender? Eso es parte de esa lectura de la realidad que tenemos que ir construyendo. Lo que anticipamos con el diagnóstico socioeducativo, integrarlo, ¿no? Las características del contexto, cómo aprovechar esos contextos para que se conviertan en oportunidades de aprendizaje y cómo vincular las altas expectativas de los padres de familia hacia la escuela. Esto debe ir dando claridad, ¿sí?, en la construcción de nuestro programa analítico. ¿Cuáles podrían ser las orientaciones, tanto metodológicas como didácticas, que estaremos trabajando para abordarlos en nuestras planeaciones didácticas? ¿Qué tanto trabajamos con pertinencia las metodologías activas? Si hay alguna que no domino, busquemos formación en alguna de ellas, porque eso nos va a permitir tener un abanico de posibilidades más amplio que solo seguir utilizando un tipo de metodología. Recuerden, las metodologías activas
eh, textos como La educación situada de Frida Díaz Barriga, donde viene una descripción de por lo menos 3 de las 4 metodologías activas, propone en la reflexión, en el análisis, que el trabajo por proyectos no se ha pensado para 15 días, para 3 semanas, 4 semanas, sino que se ha pensado para un semestre, para un ciclo escolar, y que las diferentes etapas se puedan ir gestando durante todo el ciclo escolar para que podamos ir integrando los elementos y al final mostrar un producto que permita que nuestros estudiantes den cuenta de los saberes, de las habilidades, de las actitudes que han tenido que asumir, apropiarse y utilizar para lograr al producto final de un proyecto, de una metodología activa. Entonces, es importante que eso no lo perdamos de vista, el tener muy claro qué se pretende enseñar y aprender. A veces este tipo de decisiones pueden ser tomadas por los resultados de estas evaluaciones diagnósticas de los ejercicios integradores de aprendizaje. De acuerdo a cómo hayan salido en el último momento nuestros estudiantes, pueden ser un buen punto de salida para el siguiente ciclo escolar. Qué no se han apropiado, qué necesitan apropiarse y de ahí comenzar la selección de los contenidos para ser más pertinentes en las prácticas, siempre vinculados a cuestiones que llamen su atención, que sean de su interés. Eh, Hoy el tema del evento deportivo de la Copa del Mundo, pues puede ser un motivo, ¿no? Bien canalizado para trabajar historia, para trabajar geografía, para trabajar civismo, para trabajar biología, para trabajar física, para trabajar matemática, para trabajar educación física, para trabajar vida saludable, en fin. Y a veces son temas que pueden ser pertinentes, ¿sí? Puede ser pertinente ese tipo de escenarios para el desarrollo de otras habilidades. Eh, ¿Cómo será la secuenciación de los contenidos, de los PDA que propone el programa sintético? ¿Cómo los aterrizaremos en nuestra aula? Y a partir de eso, ¿cómo iremos articulando el programa analítico? Recuerden que si ya tuvimos experiencia en el diseño del programa analítico en otros ciclos escolares, algo que debo de entender es de que pues como tengo un grupo distinto y aunque tuviera el mismo grupo, es decir, pongo un ejemplo, el caso de docentes que son maestros de primer grado de primaria, fase 3 de la nueva escuela mexicana y a veces por ruta, algunas escuelas deciden que el maestro de primer grado se vaya con el grupo a segundo grado y alguien puede decir, pues ya tengo mi programa analítico del año pasado, nada más le hago algunas pequeñas adecuaciones, pero debemos de reconocer que los chicos son completamente diferentes de cómo llegaron en primer grado a cómo van a llegar a segundo. Entonces es importante volver a replantearnos nuestra lectura de la realidad, nuestro diagnóstico socioeducativo, porque seguramente habrá cuestiones que se hayan modificado, que se hayan alterado. Y eso es importante para que podamos entender que los programas analíticos pues normalmente no se pueden reciclar completamente para el siguiente ciclo escolar porque definitivamente no son los mismos estudiantes, no son los mismos saberes, no son las mismas expectativas y tendremos que ir haciendo este replanteamiento para ser muy pertinentes. Esta lectura de la realidad debe de ir enmarcada, ya estuvimos observando algunos elementos importantes, es partir de los intereses de los estudiantes. ¿Qué les interesa saber? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuáles son sus programas favoritos? ¿Qué es lo que los hobbies a los cuales se dedican? Hay chicos que van a clases de canto, de música, de danza, de algún deporte, alguna actividad cultural. Hay chicos que van a trabajar.
definitivamente, ¿no? No quisiéramos que fuera el escenario, pero algunos salen a trabajar, faltan a veces hasta la escuela por atender las cuestiones laborales que ya tienen o que ya se les han adherido a su vida cotidiana. Bueno, pues a partir de todo eso, ¿qué es lo que les gustaría aprender? ¿Cuáles son las expectativas que ellos tienen de este ciclo escolar? ¿Qué les gustaría mejorar? Y cuando nosotros comenzamos con este ejercicio mayéutico de educación socrática, de preguntar y de despertar la reflexión en los chicos, podemos encontrar mejores pautas y respuestas a lo que necesitamos. Y a partir de eso, esa contextualización, ¿no? ¿Qué contenidos no voy a modificar? Porque tal cual como vienen en el programa sintético los voy a tomar como referencia. ¿Cuáles voy a hacer adecuaciones? Y cuáles son contenidos que probablemente sean contenidos nuevos. Porque a lo mejor los estudiantes me dicen, a mí me interesa aprender cómo utilizar una herramienta de inteligencia artificial. ¡Wow! Y puede ser un chico de primaria y puede ser hasta un niño de preescolar que te diga esto. Bueno, pues entonces no tenemos como tal un contenido, un PDA derivado de este interés, pues habrá que replantear y decir, bueno, pues de acuerdo a mi diagnóstico, a mi lectura de la realidad, voy a trabajar herramientas con inteligencia artificial para con los padres, para con mis alumnos, para estos procesos y enseñarles a utilizar las herramientas de manera ética, de manera responsable, a que desarrollen el prompting, esa habilidad de vincularse con las herramientas y que sepan utilizar el prompt y que el prompt sea como ese ejercicio de redacción, de comunicación que permita mejorar otras habilidades lingüísticas de comunicación por parte de los chicos. Bueno, pues eso es un ejemplo del tipo de contextualización que también nos podemos encontrar. Y con esto, sí, porque también encontramos lo que decíamos, ¿no? En el caso de los aprendizajes que se dieron en el ciclo anterior y que hubo, por ejemplo, un ejercicio diagnóstico de valoración de los ejercicios integradores de aprendizaje, bueno, de acuerdo a esos resultados, cómo salieron los chicos, y eso también a mí me permite tomar mejores decisiones y decir, ah, pues en estos contenidos estoy observando que hay áreas de oportunidad, bueno, pues entonces los voy a centralizar y voy a buscar con las temáticas que le interesan a mis chicos, integrar estos contenidos para que fluya mejor el aprendizaje. Y es ahí donde se da la articulación, el diseño y la definición de nuestro programa analítico. Es parte importantísima que nosotros podamos ir identificando estos elementos, tenerlos a la mano, porque en la última sesión que vamos a tener de este trabajo, vamos a necesitar ya sea nuestro diagnóstico socioeducativo, ya sea nuestra lectura de la realidad, vamos a necesitar como sugerencia que tengan a la mano los ejercicios, los resultados de los ejercicios integradores de aprendizaje, que tengan a la mano su programa de mejora continua. Todo esto va a permitir que tengamos elementos más sustanciales porque vamos a ocupar herramientas que nos permitan con un buen enunciado, ¿sí?, diseñar, trabajar rápidamente planeaciones, proyectos, programa analítico. ¿Sí? Entonces será importante que yo tenga a la mano ciertos elementos para que las herramientas me puedan dotar y nutrir los procesos y que yo pueda decidir qué dejo, qué modifico, qué necesito agregar en cada uno de los procesos que me arroje. Y bueno, pues esto es parte, por eso les pediríamos que por lo menos como un ejercicio de punta de salida, ¿qué necesito tener para la última sesión, para la tercera sesión? Eh, si estamos a cierre del ciclo escolar, puedo tener
ese diagnóstico con el que inicié el ciclo escolar anterior, para que tenga un panorama y esto me sirva de referencia. De los estudiantes necesito sus características, cómo son, como personas, alegres, introvertidos, extrovertidos, participativos, serios, cómo son, qué les interesa, cuáles son los saberes que lograron apropiar, cómo está el contexto, ¿no?, en donde ellos se desenvuelven. Es una comunidad rural, semirural, urbana, contamos con los servicios, el desarrollo socioeconómico, la parte de las familias, son familias nucleares donde hay papá y mamá, son familias monoparentales donde solo hay papá o solo hay mamá al frente del hogar, si son familias extendidas donde está la mamá, la abuelita, hay un tío, una tía, en fin. Eso da muchos elementos. Si tenemos estudiantes con alguna discapacidad, con alguna sobresaliencia, con alguna necesidad educativa específica, hay que tenerla a la mano, porque eso nos va a servir muchísimo, ¿sí? ¿Cuántos alumnos aproximadamente atendimos? ¿Cuáles asisten de manera regular? ¿Cuántos no? O ¿cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos en el aula? ¿Qué les gusta? ¿Les gustan las actividades lúdicas? ¿Les gusta cantar, bailar, salir fuera del salón para hacer actividades? ¿Les gusta dibujar? ¿Les gusta recortar? ¿Les gusta el cálculo mental? ¿Les gusta leer? ¿Les gusta la historia? ¿Les gustan los videos? Todo eso será importante para que lo tengamos en cuenta en la lectura de la realidad. Elijan algunos contenidos. Estos contenidos, a manera de sugerencia para el último momento, tráiganse los resultados de la evaluación de los ejercicios integradores de aprendizaje. Con base en eso, identifiquen los contenidos de los cuales fueron evaluados los chicos. Por lo menos una disciplina. Un ejemplo, matemáticas, qué contenidos fueron los que les evaluaron, en especial donde más presentaron áreas de oportunidad y en especial donde mejor salieron. ¿Por qué? Porque donde mejor salieron son las fortalezas y donde hubo más áreas de oportunidad, pues pueden ser esas debilidades o justamente áreas de oportunidad que presentan los chicos, y de ahí elegimos algunos contenidos, ¿sí? Y con ello, pues vamos a hacer un ejercicio para vincular. Ojo, necesitamos, es importante en los programas de mejora continua, sería importante articularlo a una estrategia nacional o más, articular ejes articuladores, valga la expresión, para la solución de las diferentes problemáticas. Y con esa misma visión, traerlo para la construcción del programa analítico, qué estrategias nacionales o qué estrategia nacional estaremos trabajando y qué ejes articuladores consideramos, por las características de mi práctica docente, son las que más utilizo en mi práctica. Con esos elementos vamos a poder consolidar en la tercera sesión un ejercicio que creo que les será de mucha utilidad para el diseño del programa de mejora continua, para el diseño del programa analítico, para el diseño de su planeación didáctica, para el diseño de proyectos, dependiendo la metodología activa que quieran ustedes potenciar o promover. Y bueno, pues ahí está. La planeación didáctica es importante que considere las metodologías activas, que considere la evaluación formativa, las técnicas, los instrumentos. Es importante que defina cuál de los campos formativos inicialmente puedo trabajar. Recuerden, hoy la mirada es más transdisciplinar, es decir, que puedo vincular contenidos de varios campos, de un campo formativo de diferentes disciplinas, o entre campos formativos puedo hacer el ejercicio transdisciplinar también.
Las metodologías activas están puestas ahí por campo formativo. Sin embargo, yo puedo trabajar un aprendizaje basado en proyectos comunitarios para el campo de lo humano y lo comunitario. Puedo trabajar un aprendizaje servicio para saberes y pensamiento científico. Puedo trabajar un aprendizaje basado en indagación STEAM para el campo de ética, naturaleza y sociedades. Puedo trabajar un aprendizaje basado en problemas para el campo de lenguajes. Es decir, no son exclusivas las metodologías activas para cada campo, solo son un pretexto, un punto de partida que de alguna manera sugiere la Secretaría de Educación Pública, pero no es solo ese el que puedo trabajar en cada campo formativo. Y pues recordar elementos del aprendizaje basado en proyectos comunitarios y de acuerdo a un texto que emitió la Secretaría de Educación Pública, en donde viene el diseño creativo, entender las fases de cada uno de los proyectos, ¿sí? Entenderlo porque ese va a ser el punto que estaremos trabajando en la siguiente sesión para el diseño de estas rutas, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, cuál es la ruta, cómo proponer una solución de problemas reales y que también tiene sus momentos este tipo de proyectos, por lo menos seis momentos que vamos a ir retomando en la última sesión y temas como el proyecto de aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, cuáles son sus fases y a partir de esas fases materiales para cada fase del proyecto, consideraciones importantes y recordar en especial en este enfoque que tiene que ser con una visión para resolver alguna problemática de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes ubican su problemática que identificaron en el PEMSE, probablemente hasta alguna de ellas entre en alguno de estos 17 Objetivos de Desarrollo. Y eso permitiría articular todo un proceso, ¿sí? O sea, un proceso que al trabajarse en el aula promueva una contribución al Plan Estatal de Desarrollo, que proponga una atención a los desafíos de la Agenda 2030. Ese es el tipo de visión estratégica que queremos promover con este tipo de ejercicios articuladores. Está el aprendizaje servicio y este tipo de proyectos tiene por lo menos 5 etapas y será importante reconocer que en cada uno de los proyectos el producto final tiene que ser algo que se pueda presentar ante el grupo, ante la escuela o ante la comunidad, para que lo vayamos dimensionando en esa lógica. ¿Sí? Y bueno, pues aquí es donde vamos haciendo el cierre de este segundo momento. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar al pendiente de esta acción de formación. Les recordamos que tengan a la mano para la última sesión su programa de mejora continua, el que tuvieron el ciclo anterior, no hay problema. Programa analítico, si es que lo tuvieron, lo concretaron, elementos de la lectura de la realidad, el diagnóstico socioeducativo de su institución, diagnóstico de su grupo, ¿sí? Que hayan implementado el ciclo anterior, insisto, resultados de los ejercicios integradores de aprendizaje, entre otros elementos y los que ustedes consideren pertinente, que sea información valiosa que se pueda incorporar en el ejercicio, traigan esa información a la mano porque en esta siguiente sesión vamos a trabajar con herramientas que están a nuestro alcance y que nos pueden facilitar muchísimo los procesos de análisis, los procesos de diseño, trabajando con la redacción adecuada en las diferentes herramientas. Aquí pueden observar parte de las fuentes que nutrieron estos contenidos. Les agradecemos muchísimo su participación en esta acción de formación. Vamos al cierre, vamos a lo último. No se desanimen, seguramente su tutor les estará dando los vínculos de comunicación para que puedan entregar
en la última sesión el producto final con el que estaremos no solo cerrando nuestra acción de formación, sino que también les permitirá obtener su constancia por 50 horas para procesos de promoción horizontal o proceso de promoción por horas adicionales que pueda promover la UCICAM en el siguiente periodo o la instancia federal y estatal que coordine estos procesos. Agradecemos su participación, agradecemos como siempre su asistencia y agradecemos a cada uno de nuestros tutores virtuales por su amabilidad en atenderles y brindarles todas las condiciones para que puedan cerrar esta acción de formación. Seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para llegar a la sociedad que anhelamos. Muchísimas gracias. Buen día.